Hola a todos nuestros puntitos de luz, bienvenidos nuevamente a otra semana, a otro video que espero les resulte interesante en esta oportunidad. Y este video yo tenía pensado hacerlo hace tiempo, de hecho a mis pacientes les decía siempre de que hoy sí, tengo que hacer este video, tengo que hacerlo, y dije, ya, ok, hoy día es el día. Ya, en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el yacente. Ya partiendo la palabra es súper desconocida, entonces obviamente hay muchos de ustedes que no van a saber a qué se refiere o qué significa, ya, pero para la biodescodificación es súper importante para estos temas de desbloquearnos, ¿cierto? De liberar nuestra conciencia o nuestro inconsciente, de poder observarlo. Necesitamos saber si somos yacentes de alguien de nuestro árbol familiar, ¿ya? ¿Qué significa ser yacente? Yacente significa como que estás cargando con un muerto. ¿Ya? Ese es como el resumen. Cuando tú estás cargando a un muerto energéticamente o estás viviendo por dos. ¿Ya? Pues estás viviendo por ti y por el muerto. Entonces, esto puede ser, el ser yacente, puede ser que sea por línea como paralela, digámoslo así, horizontal, que es un yacente horizontal, que es cuando son, por ejemplo, que tú puedes ser yacente de algún hermanito tuyo que falleció o de algún aborto antes de ti, ya, o de línea vertical, que es de alguien detrás, por ejemplo, de un abuelo o de un tío, tía, ya, y que pueda ser yacente de esa persona. Eso es en vertical, porque es antes de ti, y los otros son de tu misma generación. Puede ser de un primo también, ya. ¿Qué pasa cuando es yacente? A ver, vamos a ver eso y después les voy a ir explicando cómo pueden ser, si es que para que lo revisen, si es que ustedes son yacentes de algún familiar. Para cuando uno es yacente, ¿por qué es importante verlo? Porque a nosotros nos limita en nuestro actuar. ¿Por qué? Porque tenemos que vivir por dos. Entonces, hay muchas veces, por ejemplo, las personas a veces que son bipolares puede que sean yacentes, ¿ya? O por ejemplo, las personas que son hiperactivas puede que sean yacentes. ¿Por qué? Porque los yacentes tienen características que son muy específicas. Pueden ser dos extremos. Yo lo he visto los yacentes como en dos extremos. Unos que son, por ejemplo, que les gusta mucho vestirse de negro, que desde pequeños, por ejemplo, han tenido depresiones que no se les explican por qué, ya, o que andan deprimidos, se aíslan, o personas que hablan muy bajito también y que susurran y que casi como que permiso por existir o permiso por hablar, ya esas personas pueden ser muy fácilmente yacentes. Ya, personas que se visten, como les decía, de negro, los típicos, hubo momentos de los góticos y eso, y que les gusta mucho el negro, o el tema de la muerte, que están como muy sintonizados con el tema de la muerte, incluso puede ser que duerman de esta manera, ¿cierto? Como para simbolizando inconscientemente el tema de la muerte o del muerto, ya que son personas también que están como muy ocultos, muy depresivos, ¿cierto? O que de repente tienen estos estados depresivos. Ya, eso puede ser mucho que seas yacente, sentir que no estás haciendo tu vida también. Por ejemplo, como que te cuesta hacer tu vida, como que te cuesta hacer ciertas cosas, por ejemplo, en tu vida, porque un yacente te van a limitar. ¿Por qué? Porque hay una parte que tú estás viviendo por un muerto. Entonces, muchas veces va a hacer que te bloquees en áreas de tu vida, en lo económico o en relaciones de pareja o en ese tipo de cosas, porque tú estás muerto. Entonces, tú no deberías casarte, por ejemplo, o tú no deberías tener pareja porque tú eres un muerto, ya, inconscientemente. Entonces tú estás viviendo por estos dos. Luego, la otra forma también que puede ser yacente, por eso les decía lo de la hiperactividad, ¿cierto? Porque es como que puede que el niño tenga momentos como muy depre y otros como ¡guau! Como de mucho de gritar, de mostrarse. Ya, eso es porque tú necesitas mostrar que estás vivo. Entonces, por ejemplo, pueden gustarle colores muy chillones, muy brillantes, ser hiperactivo, como, hey, mírenme, aquí estoy, gritando, levantando la voz muchas veces. O, por ejemplo, puedes pasar de estos susurros de repente, hablar de bajito y de repente se te eleva el volumen de forma inesperada, ya, o de repente tú estás como muy en silencio, o, por ejemplo, llorar, por ejemplo, en las noches, pero después tú ríes todo el día. ¿Ya? Entonces, hay cosas ahí de los yacentes que pueden ser como muy depre o yo necesito mostrar que estoy vivo. O por ejemplo, yo me gusta mucho el tema de la muerte porque me siento muy afín.
Entonces ahí está esta lucha entre la vida y la muerte. Como esta lucha entre yo soy la persona que está viva o yo tengo que decir estoy vivo, no estoy muerto, y el otro muertito que se está manifestando inconscientemente. ¿Por qué? Porque son muertes en el árbol, tal vez pueden ser inesperadas, muy dolorosas, o muertes que no se dicen, por ejemplo en el tema de los abortos, muertes que no se dicen porque, bueno, un aborto antiguamente, por ejemplo, era, ya, un aborto, o no llegó a nacer, entonces ya, ok, pero, y eso se oculta y muchas veces no se dice. ¿Ya? Entonces, hay temas ahí que nosotros vamos cargando. ¿Cómo somos yacentes? ¿Cómo podemos ser yacentes o cómo nos volvemos yacentes, digámoslo así? Siempre va a ser antes de tu concepción, de personas que hayan fallecido antes de tu concepción. Ya puede ser un año antes, un mes antes, etc. Por ejemplo, los hijos de sustitución típicamente son típicos yacentes. ¿A qué me refiero hijos de sustitución? Me refiero a, por ejemplo, tú tuviste un bebé, estabas embarazado, estaban esperando y de repente el bebé lo abortan por cualquier razón, ¿ya? Y luego de un par de meses, unos meses más, conciben a otro niño. Ese es un niño, un hijo de sustitución y al mismo tiempo es un yacente, ¿ya? O por ejemplo, no sé, un tío tuyo, por ejemplo, tuvo una muerte, tal vez de un aborto o un niño que falleció 9 meses antes de que te concibieran a ti. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente cuando hay muertes, el sistema familiar, el inconsciente familiar lo que hace es como necesitamos procrear. Entonces necesitamos, y es como la guerra, cuando hay guerras o cuando hay, no sé, temas de peligro para la humanidad, generalmente la humanidad inconscientemente empieza a generar bebés. ¿Ya? Y lo mismo pasa en las familias. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que sustituir, es peligroso, la supervivencia de la especie prima. ¿Ya? Y lo mismo pasa en el árbol familiar. Entonces, cuando hay muertes, generalmente se genera esta gran actividad sexual para poder concebir. ¿Ya? Y cuando concibes, eres yacente. ¿Por qué? Porque ese bebé tiene que volver al árbol familiar. ¿Por qué? Porque fue muy doloroso y cuando hay eventos muy dolorosos, chocantes o duelos no terminados o duelos que no están bien hechos o secretos, que es algo que se tenía que ocultar, el árbol familiar lo trae a la luz para poder resolver eso estresante, ese conflicto o ese dolor que todavía existe y que no se ha solucionado. Ya el árbol siempre trae a la luz lo que no se ha solucionado y que es importante sanar. Ya, entonces ahí, por ejemplo, si tú, ¿cierto? Si hubieron abortos, muertes antes, ¿cierto? De primos, de hermanos, ¿ya? Lo más probable es que tú seas yacente. Luego, en vertical tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, se murió un abuelo, que es algo que a mí me pasó. Ya, se murió un abuelo antes de nosotros, antes de que nosotros me concibieran, por ejemplo, en este caso, como un año antes, y yo soy yacente de mi abuelo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se murió antes. También, por ejemplo, también puede ser yacente cuando hay fallecimientos, ya que también, como les decía, dolorosos, inesperados, de personas, de familiares que hayan, no sé, tú naciste el mismo día en que un familiar había fallecido. Eso, además de ser doble, dentro del doble familiar, ahí lo voy a dejar en el video en YouTube para que lo revisen, le den una vuelta, que es muy importante el tema de los dobles en el árbol. Además de ser doble, tú puedes ser yacente. Y lo otro también, por ejemplo, si te ponen el nombre de un muerto, en mi caso yo también tengo otro yacente, ya que tiene que ver con que una de las hijas de mi abuela, que murió a los pocos días de nacida, se llamaba como el segundo nombre que yo tengo. Entonces, al tener el segundo nombre, además de ser doble, soy yacente. ¿Por qué? Porque murió antes que yo naciera. Entonces, eso significa que yo tengo que vivir por dos. Ya, yo tengo que vivir por dos. De hecho, en mi caso yo tengo 3 yacentes. Tengo un hermano que yo no sabía que existía hasta que lo percibí, pero ahí después me enteré, ¿cierto? Un hermano antes de mí. Luego, esta tía que yo comento de que a los pocos días de nacida falleció, ya por temas médicos, y después mi abuelo. Entonces, hay que revisar ahí cuando tú tomas conciencia de que tú probablemente eres yacente y puedes entender muchas de tus cosas, muchas de tus depresiones, mucho de estar ahí como de estar medio oculto, de a veces de no molestar, otras veces de ser muy hiperactivo. Ya eso es importante que lo veas para que tú digas, esto es.
no me corresponde. Yo no tengo que vivir por dos. Yo tengo que vivir mi vida solamente por mí. Y eso, cuando tú tomas conciencia, te regulas. Ya, es súper importante, es súper interesante el tema también de los yacentes, porque muchas veces nosotros estamos sintiendo que en nuestra vida no funcionan ciertas cosas, pero es porque inconscientemente tu muerto al lado dice, no tienes derecho a vivir porque estamos muertos, ya, porque él está muerto, ese muerto. Pero es un tema de energía, cuidado, no es el fantasma del muerto, ya, que es diferente. Yo he sentido fantasmita, digámoslo así, espectro o energía de los muertitos, pero es diferente. Ya, esto estamos hablando de que el árbol es como que te toma a ti para que tú representes al muerto. No es que tú tengas al muertito cargando energéticamente, ya, no es eso, no es como que el fantasma del muerto está contigo, no, eso es otra cosa. Ya, el yacente tiene que ver con que el árbol genealógico, tu árbol familiar, te elige para que tú representes al muerto y soluciones tal vez el dolor que se generó con esa pérdida. Ya, por ejemplo, los hijos de sustitución, hay un dolor detrás y después como ya, por fin vamos a tener a este hijo, por fin vamos a tener a este hijo. Y este hijo es el otro hijo, no eres tú. ¿Ya? Entonces ahí tú, al ser hijo de sustitución, también eres yacente porque tienes que vivir por dos. Y esa es una doble carga, obviamente. Entonces te va a costar mucho, y muchas veces que te va a costar mucho el avanzar en tu vida, el generar ciertas cosas, porque eres doble de alguien y ese alguien está muerto. Ya, también puede ser yacente, también pasa de que a veces somos gemelos sin darnos cuenta, ya, y nosotros seguimos adelante dentro del embarazo y nuestro gemelo no. ¿Ya? Eso, bueno, ahora es un poquito más posible el saberlo, obviamente por las ecografías y todo eso, pero antiguamente no se sabía mucho. Entonces hay cosas de que a veces uno siempre está buscando un par o siempre está buscando a alguien o está comprando cosas de a dos o por ejemplo no sé, es como que buscas mucho a tu alma gemela o a tu llama gemela, buscas a alguien o hablas así como vamos, hoy nos gusta, por ejemplo, inconscientemente, siendo que no hay nadie al lado, sino que hablas contigo mismo, pero hablas como si fueras otra con otra persona. Ya, eso puede ser como que tú tuviste un nacimiento gemelar, pero que no siguió el segundo gemelo. ¿Ya? Ahora, me fui un poquito del lado, pero es que eso también puede ser yacente, ¿ya? Pero sí influye mucho en tu gemelo perdido, que habla también como de cosas de que tú vives por dos, ¿ya? Entonces hay un tema ahí de que vives por dos, especialmente, por ejemplo, si tú estás acostumbrado a comprarte ropa de a dos, ya, típico del gemelo perdido. ¿Ya? Entonces, para que tengan un poquito de idea, que estas muertes, investigar un poquito dentro de las muertes en el árbol, ya de cuándo fueron, las fechas, cómo te llamabas, porque si tú te llamabas igual a un muertito, eso va a influir, ¿ya? Por ser doble y porque pues muy posible seas yacente, ¿ya? Y necesitamos liberarnos de eso para que puedas generar tu propio camino, tu propia vida, para que puedas hacerla. Y simplemente con tomar conciencia, simplemente con saber de que tú eres yacente de esta persona, de este ser, tú ya liberas gran parte esa carga que no te corresponde. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante, es súper interesante. Revisen, ojalá pregunten, revisen y todo, porque es muy interesante y te puedes liberar solamente con tomar conciencia. Es tan fácil como decir, esto no es mío, es de este ser. Es de esta persona que, claro, que efectivamente es como que vuelve a vivir en mí. Ahora, si puedes hacer una carta de duelo, si puedes hacer un ritual para poder hacer bien el cierre, ya, o ver su vida para saber cuáles son las cosas inconclusas que pasaron, maravilloso. Ya, pero solamente con tomar conciencia ya liberas una gran parte de toda esa carga. Ya, así que espero que este video te haya resultado interesante. Si es así, ponle me gusta, compártelo si crees que para alguien pueda ser útil. Ya, sígueme en mis redes, todos mis videos están en YouTube, en YouTube Rocío Ojeda Bustos, ya, y en Instagram está como ro-vida y energía. Así que espero que esta semana sea maravillosa para ti. Así que besitos y que tu puntito de luz brille. Chao, chao.